Hola, repasemos nuestra escuela bíblica dominical digital del día de hoy, la cual se encuentra en Hechos capítulo 16, versos del 16 al 24. Pablo y Silas en la cárcel. Pregunta número 1. Al ir a la oración Pablo y Silas, ¿quién les salió al encuentro? ¿Una muchacha con espíritu de adivinación? ¿Lucas? ¿Timoteo? Pregunta número 2. ¿Qué decía la muchacha con espíritu de adivinación al seguir a Pablo, Lucas, Timoteo y Silas? ¿Los ofendía? ¿Estos son los siervos del Dios Altísimo a quienes anuncian el camino de salvación? ¿O solo gritaba? Pregunta número 3. ¿Qué hizo Pablo al respecto de la muchacha que le seguía? ¿La saludó? ¿Le ordenó al espíritu demoníaco que saliera de ella? ¿O la ignoró? Pregunta número 4. ¿A quién llevaron a la cárcel? ¿Lucas y Timoteo? ¿A la muchacha? ¿O a Pablo y Silas? Pregunta número 5. ¿Qué ordenaron hacer los magistrados con Pablo y Silas? ¿Dejarlos en libertad? ¿Pedirles perdón? ¿O azotarlos mucho y meterlos en la cárcel? Si quieres saber las respuestas correctas de estas preguntas, las daremos después de que termine nuestro servicio digital. Y recuerda que nuestra escuela bíblica dominical digital son los domingos a las 10 de la mañana por Zoom. Si quieres más información, escribe un comentario o un mensaje por inbox. Hasta la próxima. Qué alegría saludarles, qué alegría saludarles. Dios me los bendiga de una manera especial. Está haciendo frío, pero esperamos que el calor del amor de Dios llene nuestros corazones. Precisamente en el mes de febrero es cuando estamos haciendo énfasis sobre el amor. Así como enero estuvimos enfatizando mucho la necesidad de la oración, e insisto yo que pues no solamente en enero vamos a orar. De la misma manera en febrero vamos a recalcar el amor de Dios, el amor entre nosotros, el amor al prójimo. Pero no solamente en febrero, por supuesto. Así como no solamente en tiempo de Navidad vamos a hacer regalos y manifestar amor a los necesitados, pero en todo tiempo, por supuesto, en todo tiempo. Y miren, al hablar del amor, el Señor Jesucristo dijo esto, está registrado en Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Lo primero que tengo que decir es que es una orden, o sea que vamos a hablar del imperativo del amor. O sea, la orden, es una orden. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que hay que verlo de esa manera, que no es una opción para nosotros amar o no amar. Es que el Señor Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. Es un mandamiento, es una orden, es un imperativo de parte del Señor Jesucristo. Y nosotros, como hijos de Dios, obviamente tenemos que obedecer al Señor Jesucristo, de amarnos los unos a los otros. Es una orden de parte de Él. Así que vamos a procurar cumplir esta orden de parte del Señor. Claro que nosotros debemos de vivir el amor al prójimo
o practicar el amor al prójimo, no solamente como una orden de parte del Señor Jesucristo, sino como algo que nace de nuestros corazones como resultado de amar a Dios. Entonces, amar al prójimo, amar a todos aquellos que nos rodean. Pero vamos a partir del hecho de que el Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Es un mandamiento. No podemos hacer a un lado, no podemos soslayarlo. Tenemos que practicarlo, practicar el amor, el amarnos los unos a los otros. Ahora dice un nuevo mandamiento. Ya en el Antiguo Testamento estaba escrito, registrado dada la orden por el Señor de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando el Señor Jesucristo dice un mandamiento nuevo, no es en el sentido de que no existiera la orden, sino de que permanezca vigente, que permanezca fresco en nosotros el amor a Dios y amor al prójimo. Un mandamiento nuevo os doy. Permanece nuevo allí el mandamiento, por lo que no podemos decir, pues eso ya se terminó en el Antiguo Testamento. No podemos decir, ya no tiene vigencia, sino que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y bueno, es muy importante cumplir con este mandamiento para agradar a Dios, para agradar al Señor. Él quiere que amemos al prójimo, que amemos al prójimo, quiere decir el más próximo. A quien tengamos allá a la mano vamos a amar, a todos los que nos rodean. Vamos a amarlo. Y vamos a amarlo de corazón. No solamente quiere decir entregar dádivas, sino que nazca en nuestro corazón el amor hacia las personas. Porque miren, lo más frecuente es que nosotros podamos dar una moneda, podamos dar inclusive un plato de comida al que vemos necesitado, pero tiene que ir más allá. El amor implica compasión por aquellos que están en una situación así crítica, difícil, sentir el amor por ellos. Y yo muchas veces he pensado, en el caso de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando nos encontramos a un hombre tirado, porque en México es muy frecuente ver a hombres tirados de embriaguez, ¿verdad? Es frecuente ver esto. De tal manera que la mayoría de las personas no se detiene a ver qué es lo que le pasa a aquel hombre. Simplemente da por hecho que está borracho, ahí déjenlo. Y puede estar en el frío, puede estar en el sol, o puede estar en el agua de un charco, en fin, y no sentir compasión por aquella persona. Es decir, un amor, un deseo de sacarlo de esa situación. Porque como digo, hasta cierto punto es muy fácil que cuando alguien se arrima a la ventanilla de nuestro auto a pedirnos algo, sacamos una moneda y se la damos. Pero ¿quién detiene su coche, va con esa persona, platica con ella, saber dónde vive, cómo está, tiene familia, no tiene familia, cuál es su situación? Interesarnos por ellos, sentir compasión, es decir, juntamente con el amor, sentir compasión por aquella persona. Por lo que a mí me preocupa mucho vivir, procurar vivir eso que el Señor quiere que hagamos, sentir compasión. Me gusta mucho la actitud del Señor Jesucristo cuando encuentra el cortejo fúnebre, cuando ya van a ir a sepultar al hijo de aquella viuda de Naín.
y que ve a la mujer llorando por su hijo, ella viuda y luego su único hijo y joven, y muere. Así que ella está ahí en un mar de lágrimas. Y el Señor Jesucristo se acerca y le dice: mujer, no llores, no llores. Esa escena me conmueve muchísimo, porque allí se nota el amor del Señor Jesucristo y la compasión por los que sufren. Y déjame decirte que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, así como se compadeció y amó a aquella mujer y la ayudó para salir de esa situación, puesto que resucitó a aquel joven. ¿Y cómo crees que haya quedado aquella mujer? Seguramente siguió llorando, pero de felicidad, de gozo, e impactada por aquel milagro que el Señor hizo de resucitar a su hijo. Pero el Señor Jesucristo hizo este milagro nacido del amor, de la compasión, que no solamente por ella, sino por nosotros tiene. Y acabo de mencionar que cuando ve uno a un hombre tirado ahí, da por sentado que está embriagado y no se detiene uno para ayudarlo, pues para llevarlo a su casa, para tratar de que salga de esa situación. No, lo pasamos por alto. Cristianos y no cristianos, porque son muy pocos los cristianos que ayudan al que es así. Hay un grupo, el grupo de los que están en los centros de rehabilitación, que ellos sí ayudan a las personas, ya sea que estén embriagadas o estén drogadas, sea como sea, les ayudan y los llevan a los centros de rehabilitación. Allá los bañan, los cambian, oran por ellos, les dan comida, están ahí con ellos hasta que el Señor hace el milagro de transformarlos. Y qué precioso es esto, manifestando el amor de Dios, ayudando al prójimo. Entonces, el amor es la identificación del cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea que no es solamente decir soy cristiano, no es solamente decir soy salvo por la gracia de Dios, es que nuestros hechos dirán si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Me impacta mucho lo que he visto en otros hermanos que han manifestado su amor a los que lo rodean. Aún aquellos que, sin conocer a Cristo, se interesan por los demás. Me acuerdo muy bien que Polito, el líder de los vendedores allí en la calle Velarde, me llamó para decirme: mire, pastor, hay un hombre que necesita mucho la ayuda de ustedes y le hablo para ver qué pueden hacer por él. Dice, él está viviendo en una alcantarilla. Y fui a verlo. Y decir vivir, pues es por utilizar una palabra, por decir aquí está él, aquí duerme, aquí se queda. Porque, por supuesto, eso no es vida, eso no es vivir. En una alcantarilla, en una fosa, ahí estaba, ahí en la calle Velarde. Lleno de basura el lugar. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Es posible que haya personas que puedan estar en estas condiciones? Pues sí, sí es posible. Lo estaba viendo. Y como dicen algunos, con mis propios ojos, lo estaba viendo. Bueno, ya lo ayudamos para salir de esa situación y lo llevamos a un lugar donde pudo estar bien, con cama y con cobijas y con comida. Pero allí, en la alcantarilla, en el basurero. Y déjeme decirle que no es el único. Yo no he ido a ver a otros, pero he sabido, inclusive en los Estados Unidos, que es un país pues muy fuerte en sus economías, pero aún así, en Estados Unidos
hay miles y miles de indigentes. Basta decirle que en la parte sur de la ciudad de Los Ángeles, ahí encuentra usted cientos y cientos de carpas, pero hechas de lona, y ahí están los llamados homeless, o sea, hombres sin casa, hombres y mujeres, porque también hay mujeres. Y me platicaba Joel Quiñones. Joel Quiñones estuvo mucho tiempo en la calle, fue hombre de la calle. Y cuando el Señor lo salvó, fue al Instituto Bíblico y ahí fuimos condiscípulos en el Instituto Bíblico. Entonces él nos platicaba muchas experiencias y nos decía, yo viví mucho tiempo, no digo meses, sino años en la calle. Y me decía, fíjate Moisés, ahí te encuentras tú, médicos, abogados, hombres de negocio, de todo te encuentras allí. La mayor parte decepcionados de la vida que finalmente van a dar ahí a la calle. Dice, y yo les he ayudado en el sentido de saber cómo vivir en la calle, porque me decía, y me acuerdo muy bien esas palabras de Joel Quiñones, que me dijo, si tú no sabes, la calle te come, es decir, te mueres ahí en la calle si no sabes cómo vivir en la calle. Porque hay que saber cómo vivir en la calle. Y en efecto, se tiene que aprender a vivir en la calle, y él los ayudaba. Pero finalmente, Joel, el Señor lo salvó, lo sacó de esa condición, y fue un predicador. Y yo me acuerdo haberlo visto con trajes muy bonitos, y yo digo, qué glorioso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Lo sacó de esa condición y lo hizo una nueva persona, una nueva criatura. Pero hay miles y miles de personas en esa condición. Lo mismo en Nueva York. Tuvimos la oportunidad también de visitar Nueva York, y yo les voy a decir francamente, por un error de manejo, de ir manejando, llegamos al lugar que se llama Harlem y vimos aquel lugar, un desastre, muchos edificios abandonados, la basura saliéndose por las ventanas, es decir, ya sin vidrios, ahí por las ventanas saliéndose la basura, y allí hay muchos hombres y mujeres también que están allí, uso la palabra viviendo, pero como dije, pues eso no es vivir. Pero ¿qué hay que hacer? Solamente decir, ay, pobrecitos, o me asusto de esa condición y me voy rápidamente. No, pues tenemos que hacer algo. Gracias a Dios que ha habido creyentes que se preocupan. Uno de ellos fue David Wilkerson, que iba a los barrios donde estaban los pandilleros, y ahí les predicó, ahí les habló, ahí les auxilió. Nicky Cruz fue fruto de la predicación de David Wilkerson, y se convirtió después Nicky Cruz en un evangelista, en un predicador que también ganó muchísimas almas para Cristo. Nicky Cruz, todavía vive él. David Wilkerson ya está en la presencia del Señor. Pero que el amor de Dios llene nuestros corazones de tal manera que podamos amar a nuestro prójimo. Porque miren, la tendencia general es que amamos a quienes nos aman. Y se lo voy a probar con esto. ¿A quién le da usted regalos en el tiempo de Navidad? ¿A quién se los da? Pues a las personas que usted ama. No se los da a cualquier persona, se los da a las personas que ama. Y otra cosa, los regalos de más valor o más bonitos se los da a quien más ama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no andamos buscando a personas ahí en la calle y aquí le traigo este regalo, el mejor regalo que yo puedo dar, se lo doy a usted. No lo hacemos así. Pero en esto se debe de conocer el amor de Dios en nosotros, en que amemos a los demás. Y en esto se debe conocer que somos discípulos del Señor, hijos de Dios.
en que el amor del Señor esté en nuestros corazones. Yo estoy muy contento porque precisamente uno de la familia Quiñones, dos de la familia Quiñones, están yendo a la Sierra Tarahumara y con mucha frecuencia lo veo ahí en el Face, que van caminando a los pueblos muy remotos por allá para ir a predicar y hasta les llevan regalos. ¡Qué glorioso! Mis felicitaciones a los hermanos Quiñones. Bueno, ya traen en sus corazones aquel sentir que hubo también en Joel Quiñones, que por supuesto él, después de que el Señor lo salvó, empezó a ir a las cárceles, fue a las cárceles de todo el país y se convirtió en un capellán de las cárceles. El gobierno mexicano le dio un permiso, un documento donde él podía entrar a cualquier cárcel de todo el país para predicarles. Y por supuesto que hubo un resultado enorme. Todavía recuerdo que nos platicó que fue él a visitar la penitenciaría en Tijuana, y entonces él les dijo: Cristo me transformó, Cristo me cambió, porque muchos de ustedes todavía llevan en su cuerpo las señales de mi pecado. ¿Qué señales? Él los apuñaló. Y entonces varios se levantaron la camisa y dijeron: sí, es cierto, mira, tú me hiciste esto. Ahí traía las cicatrices donde los había apuñalado. Así fue Joel Quiñones. Pero Dios lo transformó, Dios lo cambió, y entonces hubo un amor tan grande en su corazón que él iba por las cárceles predicando, y desde luego también fue pastor en Guaymas, Sonora, que yo recuerdo, y siguió predicando la palabra del Señor. Pero en esto conocerán que sois mis discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué tanto ama a Dios? Usted y yo decimos, yo amo mucho a Dios. Pues sí, pero ¿cómo se conoce que de veras amamos a Dios? ¿Cómo se conoce? Pues en que amemos al prójimo. Ahí es donde se conoce si amamos a Dios. Y mire, qué fácil es amar a los que nos aman, pero qué difícil es amar, número uno, a quien no conocemos, pero todavía peor, a quien sí conocemos y que no nos quieren, que nos aborrecen. Amar a quien, como humanos, hay que reconocer. Hay gente que nos cae mal, por lo que usted quiere y guste. Pero el Señor me dice, ámalo. No solamente vas a amar a los que te caen bien, no solamente vas a amar a los que simpatizan contigo o tú simpatizas con ellos, sino aún los que te caen mal. ¡Vamos! Todavía el Señor va más allá. Nos lleva muy lejos. Escúcheme bien. Amar a nuestros enemigos. Hacer bien a los que nos hacen mal. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto? La clave, decirlo es muy sencillo, hacerlo ya es otra cosa. Digo que es muy sencillo porque en la medida en que amas a Dios, puedes amar al prójimo. Así de sencillo, decirlo, pero practicarlo y es otra cosa. Ahora, amar a Dios, pues yo creo que es más fácil, ¿no? Amar a Dios porque, pues, qué gozo, qué satisfactorio, qué hermoso es amar a Dios. Entonces, hay que procurar amarlo. Y amando a Dios, entonces Él pone en nuestros corazones su amor para poder amar a los que nos rodean. Me impacta mucho el amor de los misioneros. Oigan, dejar a sus familias, sus familias secundarias, es decir, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, e irse a lugares muy difíciles. Estoy pensando ahora
en Jafet García, que se fue a Nepal. Jafet García es hijo del hermano Saúl García. Fueron ellos por 15 años misioneros en la India. Y Jafet y su hermana Angélica pues estaban con sus padres ahí en la India y duraron 15 años allí, de tal manera que como ellos llegaron muy chicos a la India, pues ellos aprendieron el idioma y aprendieron la cultura, realmente se convirtieron en indios, o sea, de la India, ¿no? Y conocieron muy bien. Al ser expulsados toda la familia de la India, ya cuando llegó la edad en que podía irse de misionero, Jafet decidió, o Dios lo llamó, para ir. Él quiso volver a la India, pero no lo dejaron entrar, a pesar de que, pues propiamente, por el que los expulsaron fue por sus padres, que eran los misioneros, no por ellos. Pero aún a ellos ya no los dejaron entrar. Y se fue a Nepal, y actualmente está en Nepal. Pero ya está casado y tuvieron una niñita. E imagínense andar con la niñita allá. Yo los vi primeramente en una motocicleta. Ahí Jafet y la esposa y la niñita. Y parece que ya lograron adquirir un vehículo, pero transitando allá en caminos muy difíciles y con gente con costumbre también muy diferente a nosotros en Nepal. Nepal es un país que está pegado a China. Es ahí donde se encuentra la montaña, la cumbre del Everest, esta montaña la más alta del mundo, el Everest. Ahí se encuentra Jafet. Y está allá porque ama a Dios y da el mensaje de salvación y ayuda a los que le rodean por amor a Dios. Pero yo pregunto, ¿tú te irías a Nepal? ¿Yo me iría a Nepal? ¿O al África, donde está Erika Soto? Igual, Erika Soto, una mujer que es soltera y es muy blanca. Y señalo de que es muy blanca porque está entre puros negritos. Y déjeme decirle que en ciertos lugares hay discriminación hacia los negros, ¿no? No quieren bien a los negros, como decimos, le hacen el feo. Pero allá es a la inversa, como son puros personas negritas, pues a los blancos es a los que les hacen el feo, ¿no? A los que hay discriminación racial. Pero ella ha vivido por muchos años allá. Ella vive en una aldea, inclusive no vive en ciudad. Seguido nos dice, disculpen que no les conteste con rapidez porque tengo que ir a la ciudad, o cuando necesito ir a la ciudad a comprar alimentos, a hacer ciertos arreglos, aprovecho para comunicarme por su teléfono, donde puede agarrar bien la señal. Sola, mujer y blanca, estar trabajando entre los negritos. El amor de Dios. Bueno, pero ¿qué podemos decir de los pastores? Pues de la misma manera, estar en situaciones críticas, porque quien ve de lejos el trabajo de los pastores, inclusive ni siquiera pueden valorar el trabajo de los pastores. Pero yo, que he estado por 58 años como pastor y que conozco muchos otros pastores, sobre todo porque conozco muchos pastores que están en situaciones críticas, verdaderamente difíciles. A algunos les ha tocado trabajar, estar pastoreando en barrios muy peligrosos, muy difíciles. Y bueno, nosotros estamos en La Chaveña, es decir, en la colonia obrera, pero más conocido en el área por La Chaveña, y no son una perita en dulce, pero ahí hemos estado ya por 58 años. Y es decir, por 50 años. El total de mi ministerio son 58, pero hemos estado por 51 años, para ser más precisos, ahí en la iglesia La Trinidad. Es difícil el trabajo. Si usted batalla con su familia,
Imagínense batallar con tanta familia. Es difícil, pero cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, lo hacemos con tanto agrado, con tanto gusto. Disfrutamos poder ayudar a la gente y muchísimas de las veces ser incomprendidos, no ser valorado el trabajo, pero no lo estamos haciendo para que valore nuestro trabajo, ni mucho menos recibir una recompensa aquí en la tierra, pero lo hacemos por amor a Dios. Y es muy satisfactorio poder estar en el ministerio. En mi caso, yo ya lo he platicado algunas veces, pues no solamente me gozo predicando la palabra y viendo que las personas entregan su vida al Señor Jesucristo y son transformadas por el poder de Dios, pero me gozo mucho realizando otras actividades. Por ejemplo, por años y años, los hermanos me llamaban cada vez que alguien chocaba, pues iba yo a ayudarlos allí en relación con el problema del tránsito, si tenía la culpa, si no tenía la culpa, pues ayudarlos. En algunos casos se los llevaron a la cárcel, sacarlos de la cárcel, inclusive en otros casos que no era problema de choque. Me acuerdo precisamente aquella ocasión en que nuestros jovencitos, los exploradores del Rey, iban en un vehículo y llevaban unas pistolas porque iban a un campamento, iban por allá, aquí al Valle de Juárez, y los detuvo la policía, y al ver las pistolas inmediatamente los aprendieron y se los llevaron a la cárcel. Las pistolas eran de juguete, eran de esa clase de pistolas que arrojan bolitas, que cuando se estrellan sale pintura, esa clase de pistolas. Y entonces, estando en la cárcel, pues yo fui para tratar de sacar de la cárcel a este joven Ramírez. Y entonces hablé con la jueza, le dije: jueza, mire, vengo para tratar de sacar de aquí de la cárcel a este joven Josué Ramírez. Y me dijo ella: pues es que venían cargando armas. Le digo: señorita, mire, permítame decirle, número uno, que los que lo aprendieron, como policías que son, debieron darse cuenta que eran pistolas de juguete, son de las que arrojan bolitas de pintura. Eran de juguete, señorita. Número dos, este joven nunca ha estado en la cárcel y me lo están traumando porque son jóvenes de la iglesia que de toda su vida han estado allí y que se han portado bien y que no son muchachos vagos. Así que al meterlo a la cárcel me lo están afectando. Y número tres, ¿por qué no valoran? ¿Por qué no procuran conocer el trabajo que están haciendo? El trabajo que nosotros como iglesia estamos haciendo. Estamos ayudando a estos jóvenes para conducirlos en el camino del bien. Nosotros les decimos que tengan a Jesucristo en su corazón. No sé qué tan claro sea para usted, pero lo que vengo a decirles es que por años hemos ayudado a los jóvenes. Me lo meten en la cárcel sin cerciorarse, o no sé si dándose cuenta, que estas pistolas son de juguete. Por lo tanto, le digo que me entregue inmediatamente a este joven. Dice la jueza: disculpe, señor pastor, voy a entregárselo inmediatamente. Dice: nada más va a pagar usted tantos cientos de pesos de multa. No, de todas maneras no nos escapamos. Pero bueno, hemos ayudado en ese aspecto. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a nuestros hermanos. Y aún aquellos que no son nuestros hermanos en Cristo, es decir, que no tienen la misma fe, en la medida de nuestras posibilidades tratamos de ayudarlos. Esto lo menciono para decir que hay que manifestar el amor de Dios amando a los que nos rodean. No solamente amar a los que nos aman, sino amar aún a los que nos aman. No solamente amar a los que no nos aman, sino amar aún a los que nos odian. Hay que amarlos también. Ay, pastor, esto está muy difícil. ¿Sabe qué?
Está difícil en la medida en que te alejas de Dios. Cuando te acercas a Dios, cuando tienes comunión con Dios, cuando amas a Dios profundamente, verás que es hasta cierto punto fácil, bueno, agradable, porque con tanto amor hacen ese trabajo los hermanos que van allá a la sierra a buscar a los tarahumaras por allá, a los pueblos lejanos, y que se van muchos kilómetros caminando porque los vehículos no entran hasta allá. ¿Por qué los buscan? ¿Quién obliga a estos hermanos a buscar a la gente con tanta necesidad, ir hasta esos lugares remotos? El amor de Dios, el amor de Dios. Aman profundamente a Dios y sienten el deseo de ayudar a su prójimo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego dice, y esto es lo que se me hace también una medida muy grande, como yo os he amado. ¿Qué tanto o de qué clase de amor? Como yo os he amado. Así como yo os he amado, amén a su prójimo. Amigos y hermanos, tenemos una grande tarea, pero más que verlo simplemente como un mandamiento, vamos a verlo como una bendición, como una oportunidad de servir a Dios, agradar a Dios, amando a nuestro prójimo y ayudándolo, no solamente obsequiándole las cosas materiales que necesitan, pero aconsejando, guiando, animando, auxiliando a los que lo necesitan, simpatizando con ellos y, como dicen algunos, más que simpatía, empatía. Simpatía es simplemente, bueno, entendemos y estamos de acuerdo en que ellos están sufriendo, o sea, simpatizas con ellos. Pero empatía es ponerte en los zapatos de ellos, o ponerte en la condición de ellos, porque a lo mejor ni zapatos tienen. Entonces, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dijo el Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame para amar a los que me rodean, así como tú nos amas, Señor. Oremos a Dios. Padre Santo, venimos ante ti reconociendo que no hemos amado como tú nos has amado, que no hemos amado al prójimo, al que nos rodea, que no hemos sentido compasión, la compasión y el amor que tú has sentido por nosotros. Y queremos hacerlo, Señor. Por eso venimos ante ti, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para que el amor tuyo siga siendo derramado en nuestros corazones y a su vez nosotros podamos amar a todos los que nos rodeas. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria y la alabanza. También te estoy rogando, Señor, por quienes no han entregado su corazón a ti. Sálvalos, Señor. Perdónalos. Transfórmalos y que experimenten el amor tuyo, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Febrero, mes del amor. Vamos a hablar del amor, pero más que todo, vamos a practicar el amor de Dios. Durante todos estos días y este tiempo, vamos a estar meditando, aprendiendo y practicando el amor de Dios. En febrero, mes del amor. No se olvide comunicarse con nosotros todos los días a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia La Trinidad, y los domingos a las 11:30 de la mañana, como hoy, el servicio de la Trinidad, y a las 12:30 el servicio y predicación de la Iglesia Jerusalén. Lo invito para que lo haga. Conéctese todos los días a las 7. Lo espero el día de mañana, Dios mediante. Que el Señor le bendiga. El amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Amén. Aquí están las respuestas de nuestra clase bíblica dominical digital.
vemos el próximo domingo en nuestra Escuela Bíblica Dominical Digital.